El día de hoy vamos a aprender a cómo calcular la planilla de una empresa. En este caso vamos a utilizar varios aspectos importantes que nos van a mostrar en este ejercicio que vamos a mostrar. En esta ocasión el ejercicio dice de la siguiente manera: una empresa industrial, el cual tiene como nombre Lodero S.A., en jornada laboral de 8 a 17 horas de lunes a sábado, considerando una hora de almuerzo. Cuenta con un centro productivo con salarios diarios de 65 por cada obrero y centro de servicio con salario diario de 64. Integrado de la siguiente manera. Acá nos muestra el centro productivo y el centro de servicio. Bien, la información a considerar es la siguiente: la empresa otorga las siguientes prestaciones: indemnización, aguinaldo, bono 14, vacaciones y la cuota patronales correspondientes. Se le solicita a usted el cálculo con el periodo del 27 al 1 de mayo del corriente del año. Debemos hacer un resumen de la planilla de mano de obra directa e indirecta. El reporte de inasistencias indica lo siguiente. Acá tenemos que Pedro García no llegó el día 29 y Luis Aceituno faltó el día 27 y 30. Bien, a continuación el formato a utilizar. Aquí nos muestra entonces el formato. Colocamos acá el nombre de la empresa, el área y periodo. Bien, entonces vamos a revisar cada una de los nombres que están acá. En este caso yo les voy a mostrar un ejemplo con uno del centro productivo y el otro de centro de servicio, ¿sí? El cual tiene como nombre David Patiño, el que vamos a utilizar, y Pedro García, el que vamos a utilizar de centro productivo. Bien, entonces acá yo ya le coloqué el nombre Pedro García, que nos dice que en la información la jornada laboral de esta empresa es de 8 a 17 horas, es decir, tiene 9 horas de corrido que labora la empresa, pero dice que se considera una hora de almuerzo, entonces hay que restarle esa hora de almuerzo. Bien, aquí en este caso vamos a utilizar Pedro García, que tiene 8 horas trabajadas el día lunes y el día martes, pero en la inasistencia que nos mostraba el ejercicio dice que no llegó el día 29 y estamos laborando de 27 al 1 de mayo, es decir, que dentro del rango que nosotros estamos utilizando acá no llegó un día, que es el día miércoles. Bien, entonces ese día le ponemos una X y día jueves cumplió con las 8 horas, viernes igual y sábado igual. Entonces vamos a calcular el total de horas laboradas. ¿Cómo vamos a sacar esto? Multiplicamos las 8 horas por los 5 días que él laboró, que nos da un total de 40 horas laboradas. Bien, ahora el total de horas extras. Recordemos que el día sábado tiene como estipulada la ley que solo se permite trabajar 8 horas del día sábado. Es decir, que tenemos 5 días de 8 horas y un día de 4 horas como ley. Fuera de esto, nosotros tenemos que pagar horas extra. Bien, entonces vamos a calcular las horas extra. Es decir, que el día sábado este señor Pedro García trabajó 4 horas extra más. ¿Por qué? Porque el sueldo cubre de 8 a 12 del mediodía, es decir, 9, 10, 11, 12. Está cumpliendo con sus 4 horas y cumplió con 4 horas más, las cuales son extras, es decir, 4 horas extras. El total de salario ordinario, ¿cómo lo vamos a calcular? Vamos a calcular las horas trabajadas por el salario que gana él por hora. Vamos a ver cuánto gana por hora, que son 65 quetzales diarios. Nos muestra acá que son diarios, es decir, que los 65 quetzales vamos a tener que dividirlos dentro de las 8 horas para ver cuánto gana el día por hora. Es decir, que este señor gana 8.13 quetzales por hora. Bien, es decir, que la hora de este señor le vale 8.13, que es lo que se paga en esta empresa. Ahora, ¿por qué lo coloqué abajo? Porque este dato no es el que vamos a colocar acá.
porque aquí dice claramente total salario diario, es decir, tenemos que multiplicar 8.13 por el total de horas laboradas, pero recordemos que el total de horas laboradas es solo del salario ordinario, es decir, a los 40 horas le vamos a restar las 4 horas extras que realizó, es decir, laboró 36 horas en su salario diario, ¿sí? Entonces multiplicamos 8.13 por las 36 horas que trabajó y nos dan 292.50 centavos. Bien, ahora vamos a calcular el total salario extraordinario. ¿Cómo lo vamos a calcular? Vamos a calcular 8.13, que es lo que gana este señor, y lo vamos a multiplicar por 1.5. ¿Por qué lo multiplicamos por 1.5? Porque recordemos que el salario extra se calcula con el 50% más de lo que yo gano normalmente. Es decir, vamos a multiplicar 8.13 por 1.5. Estoy multiplicándolo por el 50% más de lo que yo gano normalmente, ¿sí? Entonces esto nos da que el valor del salario extraordinario de este señor es de 12.20 quetzales por hora extra. Bien, ahora vamos a multiplicar, esto sí, el 12.20 por las 4 horas extras que elaboró y nos da un total de 48.78. Bien, ahora vamos a calcular el salario de vengado. ¿Cuál es el salario de vengado? Vamos a hacer la suma de los dos salarios, tanto el ordinario como el extraordinario, dándonos un total de 341.28, que fue lo que el señor ganó durante esta semana. El séptimo día, en este caso no lo vamos a colocar. ¿Por qué? Porque el séptimo día solo se le paga a los trabajadores que llegaron desde lunes a sábado cumpliendo con sus horas establecidas. En este caso el señor no llegó el día miércoles, por lo tanto no se le paga el séptimo día. Entonces vamos a calcular el salario de vengado, que el salario de vengado, como no hay en este caso séptimo día, sería el mismo que el de vengado, 341.28. Anticipos, no nos dice que existan anticipos en estas instrucciones que nos dio el ejercicio. Descuentos judiciales tampoco. Y ahora vamos a calcular la cuota laboral X. ¿Cómo vamos a calcular eso? El salario de vengado, 341.28, lo vamos a multiplicar por el 4.83%. Esto nos da un total de 16.48, que es lo que él está pagando semanalmente por el servicio del IX. El total de deducciones, en este caso es la suma de estos tres. Acá nos damos cuenta, deducciones agarra anticipos, descuentos judiciales y cuota laboral, pero en este caso como solo tenemos una, sería lo mismo, 16.48. Bien, el salario líquido sería el salario de vengado menos el total de deducciones. En este caso son 341.28 menos 216.48. Bien, entonces nos da un total de 324.80. Eso es lo que ganó el señor durante la semana, y aquí iría la firma del contador. Bien, ahora pasemos con David Patiño. David Patiño nos muestra acá que dice que tiene un salario diario de 64 quetzales, es decir, gana un quetzal menos que el señor Pedro García. Por lo tanto, vamos a calcular el salario de este señor. Bien, este señor dice que laboró desde lunes a sábado sin ninguna falta. Acá en el área de faltas no muestra el nombre de David Patiño, por lo tanto no se le coloca ninguna falta. Es decir, que el señor laboró, multiplicamos las 8 horas por los 6 días, nos da un total de 48 horas, dentro de las cuales, recordemos, el día sábado de igual manera trabajó 4 horas extra, y el total del salario diario. En este caso vamos a cambiar acá, este dato ya no nos sirve, y vamos a calcular cuánto fue que él gana por
hora, es decir que vamos a dividir los 64 quetzales dividido las 8 horas que trabaja al día, nos da un total de 8 horas, 8 quetzales por hora. Bien, ahora vamos a calcular el total del salario ordinario. Recordemos, no son 48 horas, por lo que lo tenemos que multiplicar, porque a este total le tenemos que restar el total de horas extra. En este caso, el señor laboró 44 horas durante la semana del salario ordinario. Lo multiplicamos las 44 por 8 quetzales, nos da un total de 352 quetzales. Bien. El total salario extraordinario. De igual manera, ¿cómo lo vamos a realizar? Los 8 quetzales que él gana por hora lo multiplicamos por 1.5. Nos da un total de 12 quetzales la hora extra. ¿Sí? Entonces esas 12 quetzales los vamos a multiplicar por las 4 horas extras que laboró, que nos da un total de 48 quetzales exactos. ¿Cuál sería el salario de vengado? Sumamos el 48 más 352, que es el total del salario ordinario, nos da un total de 400 quetzales exactos. El séptimo día. Dijimos que el séptimo día solo se le paga a las personas que llegan a trabajar desde lunes a sábado sin ninguna falta. Por lo tanto, a este señor que laboró todos los días, sí se le calcula el séptimo día. ¿Y cuánto dijimos que era su salario ordinario por día? Es de 64 quetzales. 64 quetzales. Entonces, son correspondientes al señor David Patiño. El salario de vengado. ¿Cuál es lo que vamos a tener acá? Vamos a sumar el de vengado más el séptimo día, ¿sí? Que serían 464 quetzales exactos. No nos muestra ningún anticipo ni nos muestra ningún descuento judicial, y vamos a calcular la cuota laboral ex. Recordemos 464 por el 4.83%, no se les olvide el por ciento, nos da un total de 22.41 quetzal, que es lo que paga por su cuota del X. Y el total de deducciones, de igual manera, como no tenemos alguna otra deducción, es únicamente la cuota del X. El salario líquido sería salario de vengado menos el total de deducciones, que serían 464 menos 22.41. Eso nos da un total de 441.59, que fue lo que ganó durante la semana esta persona. Por lo tanto, esto sería el ejemplo que yo les voy a mostrar sobre cómo calcular las retenciones, que sería el IX, deducciones y los salarios ordinarios y extraordinarios con séptimo día. Esto sería todo por este video. Gracias.